A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El sistema de la seguridad social en el Ecuador está directamente vinculado con la suerte de millones de asegurados que entregaron sus mejores años de esfuerzo, de trabajo honesto y sacrificado en favor del desarrollo del país y que a la hora de requerir la justa compensación por la que aportaron mes a mes, ven amenazada su pensión jubilar y dinamitado su futuro. Esta noche, el programa Poder Ciudadano tiene el alto honor de contar con la presencia del economista Fernando Mosquera Cortés, valioso académico ecuatoriano, estudioso precisamente de los problemas de la seguridad social en el Ecuador. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está al filo del abismo. Buenas noches, Fernando, bienvenido. Estimado Patricio, un agradecimiento por esta gentil invitación, lo mismo al canal de televisión que estamos difundiendo y por medio de a esta amplia audiencia de tu programa Poder Ciudadano en atención a tu requerimiento. Podemos decir que la situación de la seguridad social es un problema de responsabilidad del Estado. Y uno de los principales problemas que tiene es que la gente confunde lo que es la seguridad social a lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que trabaja sobre el seguro general conjuntamente con el ISBA para las Fuerzas Armadas y para el ISPOL en el caso de la Policía Nacional son integrantes del sistema de seguridad social, pero no es la seguridad social. Entonces, los diferentes gobiernos lo que han hecho es considerar como que el seguro general obligatorio manejado por el IES es otro ministerio y por lo tanto designa un representante que tiene la misión de responder a los intereses del respectivo ejecutivo y no a los intereses de afiliados y jubilados, que son los dueños del dinero, que como dice la Constitución, es diferente al dinero fiscal y por lo tanto ellos son los que deben manejar el dinero de la seguridad social y no el mayor deudor del seguro general obligatorio. Para Fernando Mosquera es muy claro el hecho cierto de que uno es el sistema de seguridad social ecuatoriano y otro es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Primera diferencia. Luego quiero yo analizar, Fernando, con tu ayuda, el hecho de que el Banco Mundial, con el apoyo de 13 expertos nacionales, llegó a la conclusión de que en el hipotético caso de que incluso el Estado ecuatoriano pague la deuda que tiene pendiente con el IES, que llega casi a los 5.000 millones, pues el sistema de invalidez, vejez y muerte estaría financieramente inviable y fiscalmente insostenible. ¿Cuál es la visión del experto al respecto? Estimado Patricio, este es otro ejemplo de que los medios de comunicación y el público en general no conocen en el fondo la problemática de la seguridad social. La deuda del Estado a la seguridad social viene de varias vertientes. Una conocida como la deuda histórica,
que cuando nos dolarizamos en 1989, 2099, 2000 y 2001, el sistema de seguridad social, los diferentes gobiernos anteriores ya tenían una enorme deuda que superaba los 3.800 billones de sucres en ese momento, que luego de la dolarización se pulverizaron en apenas 888 millones de dólares, que era la cuarta parte de lo que el Estado le debía al Seguro Social en sucres, asumiendo que las consolidaciones se lo hacía al tipo de cambio de la fecha de la consolidación. Es decir, perdió de 3-1, de 4-1, de 4 que le debía el Estado, apenas recuperó 1 la seguridad social. Luego se comenzó a acumular nuevamente las obligaciones, pasando por una diferente cantidad de acuerdos entre la Seguridad Social y el Ministerio de Finanzas, quien debía servir esta deuda del Estado, y que en diferentes gobiernos, especialmente de Lucio Gutiérrez, que debía, y como se comprometió en la Comisión de los Trabajadores en el IES, asumir el déficit actuarial, que en ese momento era de 3.600 millones de dólares, ha llegado a la actualidad, después del gobierno de Correa, que fue el que más daño le ha hecho a la seguridad social, y luego el gobierno de Moreno, que suman solamente en pensiones más de 9.000 millones de dólares, estimado Patricio. Esa es una de las deudas. La otra Fernando, deuda dispénsame un momento. Esos 9.000 millones de dólares están divididos entre la deuda fiscal del Estado ecuatoriano y la deuda de sectores privados, ¿o es únicamente del Estado? No. Esta es solo la deuda del Estado por no pagar aportes, por no pagar el 40% y otras obligaciones como el antiguo magisterio, etcétera, que suman más de 9.000 millones de dólares. A esos 9.000 millones de dólares habría que imputar los más de 5.000 millones más 2.000 de lucro cesante de los casi 4 años que el Estado dejó de pagar el 40%. Por este momento no lo voy a tomar en cuenta ese terrible perjuicio. A esos 9.000 millones que están consolidados en convenios, hay que sumar los 5.000 millones de dólares de la deuda de salud que están auditados y casi otros 2.000 millones más sin auditar. Supongamos que tomamos solamente lo auditado más los 9.000 millones, la deuda ya asciende a 14.000 millones, 9.000 del fondo de pensiones y más de 5.000 del fondo de salud. A eso hay que sumarle los más de 9.000 millones, otros 9.000 millones de que el BIES tiene invertido en papeles que los diferentes gobiernos le han entregado. En el gobierno de Correa le entregaron bonos cupón cero y bonos que no son negociables, rayando en la delincuencia lo que le hicieron al BIES. Y por lo tanto, si sumamos eso, sería 14 y 9, 23.000 millones de dólares. Es una cosa escandalosa, Fernando. Esto significa prácticamente que estamos frente a una institución quebrada. Esto es escandaloso, Fernando. ¿Cómo se puede reparar eso si es que añadimos el hecho cierto de que lamentablemente la mayor cantidad de gobiernos, sobre todo populistas, han tomado al IES como un botín político donde existe una conducta horizontal que tiene que ver con la corrupción y lo han tomado como una caja no chica, sino una gran caja para sus intereses políticos? Esto es un crimen en contra del afiliado, en contra del jubilado, que debería ser el que maneje el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué hacer, Fernando, frente a esta desgracia? A esa realidad de 23.000 millones, la enorme deuda del Estado a la Seguridad Social, habría que añadirle los casi 5.000 millones del déficit actuarial, llegando la deuda a 28.000 millones de dólares, que es casi el total del presupuesto general del Estado de un año entero, de un año. Es decir, todos los ecuatorianos tendríamos que trabajar gratis, los exportadores, todo lo que exportan, pagarle al Estado,
para tener una idea de la enorme deuda del Estado. Esto le ha llevado al Seguro Social, al Fondo de Pensiones, al Fondo de Salud y a la liquidez del BIES a una situación de extremada delicadeza. La liquidez del BIES es tan baja porque la mayoría de su portafolio de inversiones, como dije, son más de 9,000 millones de dólares en bonos del Estado. Cuando llegue el momento de pagarle, le entregan al BIES una gran cantidad de bonos y eso no es dinero, no es liquidez para poder pagar pensiones. Es por eso que la cartera del BIES, que alcanza a un poco más de 20,000 millones, 9,000 están en bonos del Estado y otros 8,000 millones están en préstamos hipotecarios, que también es a largo plazo. Es por eso que el representante de los empleadores ha dicho que prácticamente la liquidez para atender el fondo de salud solo le alcanza para un mes, prendiendo las alarmas respecto a esta catastrófica situación que no es de este gobierno. Este gobierno acaba de heredar una situación terrible para la seguridad social, pero tiene que ser el gobierno que se ponga de acuerdo con el IES cómo le va a pagar esta enorme deuda. Y es por eso que dos instituciones, estimado Patricio y televidentes, dos instituciones, la Contraloría General del Estado, cuando era la Contraloría General del Estado, y la Superintendencia de Bancos, cuando ha tenido buenos superintendentes, no como el superintendente del gobierno de Correa que le puso un velo a la información de la seguridad social, prácticamente en sus informes han dicho que el Seguro Social más el Ministerio de Finanzas, con la Procuraduría General del Estado como árbitro, definan la deuda. La deuda está definida. El problema es que no hay la decisión política de establecer un sistema de pago que le está llevando al acabose, a un momento de decir que no hay dinero para pagar pensiones, y eso no lo vamos a permitir. Fernando, esto ya debe tener un límite. Yo quiero preguntarle al experto, preguntarle al economista, más allá de definir los montos de la deuda gigantesca del sector fiscal con la seguridad social y también del sector privado, pues ¿cuál es la salida? Yo creo que no hay otra que un amplio diálogo con el gobierno nacional, con los trabajadores, con los empleadores, con los jubilados, para encontrar caminos ciertos de una recuperación y de una estabilidad del sistema de la seguridad social y del IES. ¿Cuál es la recomendación del experto Fernando Mosquera en torno ya a reparar semejante situación de daño que pasa también, no solo por la corrupción, sino por una deficiente gestión al interior del IES? Patricio, si el Estado le debe por los diferentes ramas de deuda del Estado hacia la seguridad social, porque a esos 23,000 millones hay que sumarle lo que no le ha pagado por la atención del seguro campesino, lo que no le ha pagado por la atención de amas de casa y lo que no le ha pagado por la pandemia, e incluso más de 200 millones de dólares por devolución del IVA. Todo eso le debe el Estado a la seguridad social, incluido lo del seguro de desempleo, que se hicieron atentos y graciosos y bastante virtuosos con dinero de los trabajadores, que antes del 20,6% de aporte de empleadores y trabajadores iba el 3% al fondo de cesantía. De ahí se tomaron el 33%, el 1% del 3%, y crearon el fondo de desempleo con dinero de los trabajadores. Eso fue otro atraco al bolsillo del fondo de cesantía de los trabajadores. ¿Qué hacer, Fernando? ¿Cómo podemos reparar esta situación? Si sumas eso, la deuda del sector empleador es alrededor de 1.700 millones de dólares. Es decir, una cantidad muy baja en relación a la deuda del Estado a la seguridad social. Especialmente subió de 1.200, 1.300 millones a 1.700 producto de la pandemia.
Muchos microempresarios han cerrado, muchas personas han dejado de estar afiliados al BIES y por lo tanto la situación de iliquidez del BIES es extremadamente delicada. ¿Qué hay que hacer? El BIES y el IES, porque su principal activo del IES es el BIES, debe recibir del Estado dinero en efectivo. Ya no puede recibir más papeles porque esa ruma de papeles no son negociables con facilidad en el mercado, y si es que el seguro vendería esos papeles, tendría una pérdida de por lo menos el 50%. Es decir, de los 9,000 millones que tiene el BIES invertido, que le obligaron a recibir, y por eso están soportando juicios penales frente a la Contraloría, porque la emisión de deuda interna es únicamente para inversión, no es para pago corriente. Y ahí están los diferentes delegados de esos dos malhadados últimos gobiernos que están soportando juicios penales por estas irregularidades. Entonces, no puede vender. Entonces, de los 2.700 millones que le quedó debiendo el gobierno de Moreno a la Seguridad Social, es urgente, por lo menos de ese tramo, que es parte del 40% que obligatoriamente el Estado debe pagarle desde el 2019 hasta la actualidad, le pague en dinero para que pueda orientar a la atención médica y al pago de pensiones. Estimado Patricio y televidentes, el IES necesita 4.700 millones al año y va creciendo cada año para pagar pensiones. Y por lo tanto, los trabajadores activos financian alrededor de 2.300 millones de dólares. Y el Estado ni siquiera en el presupuesto pone la cantidad verdadera del 40%. Peor aún, esta enorme deuda que debía ser parte del presupuesto general del Estado, y la Asamblea debe exigir que en el nuevo presupuesto para el año 2022 comience a pagar el Estado, incluyendo en la proforma presupuestaria el pago a la seguridad social. Esas son las soluciones. El tema pasa por reconocer esa deuda y que el Estado comience a pagar, sino Estoy plenamente de acuerdo con lo que dice el economista Fernando Mosquera Cortés. Si el Estado ecuatoriano no paga, si no hace honor a todo lo que significó una serie de convenios y no pone dinero en efectivo en la seguridad social, le puede llevar a la quiebra. Pero más allá de eso, Fernando, hay voces que ya hablan de la posibilidad de privatizaciones y otras cosas. Primero, eso está prohibido por la Constitución. Luego hay un modelo chileno que fracasó. Yo creo que la propia seguridad social tiene que nutrirse primero de lo que implica la recepción de obligaciones pendientes de pago, de esas multimillonarias obligaciones que el Estado tiene que pagar. Pero también hay que hacer una reingeniería en la parte institucional a efecto de lograr optimizar el sistema de servicio de seguridad social. ¿Cuál es la visión del experto en esta materia? Cuando inició el gobierno del señor Correa, en el Seguro Social trabajaban 13,000 personas. 13,000. Cuando terminó, 13,000. Cuando terminó el gobierno del señor Correa, en el seguro trabajaban 48,000 personas. ¡Qué horror! Es un crimen. Es un costo administrativo inadmitible, a pesar de que se crearon hospitales y médicos, y por eso el incremento de costo, pero no a la magnitud que estamos hablando. Y lo más grave, que los informes de la Contraloría, donde actuamos como veedores ciudadanos al respecto, muchos de esos puestos fueron comprados por un año, y muchos de esos ejecutivos llenaron sus arcas de cuentas personales y cuentas del partido. Todavía están luchando con los juicios penales de responsabilidades frente a la Contraloría. Y por lo tanto hay que hacer un estudio para hacerle eficiente al Seguro Social, porque hay demasiada carga burocrática. Por otro lado, también es conveniente tramitar una nueva ley de seguridad social, que el señor Correa no lo hizo porque sabía que tenía que utilizar dinero.
para recomponer el sistema de seguridad social, y eso le dejaba sin recursos para sus faraónicas obras con muchos niveles de supuesta corrupción y sobreprecio. Y por lo tanto cambió muchísimas leyes, como el Código Orgánico Monetario y Financiero, por ejemplo, pero de la Seguridad Social adujo que como no había un reglamento a la maltrecha Ley de Seguridad Social, que fue demandada su inconstitucionalidad en el Tribunal de lo Constitucional de aquella época, hoy Corte Constitucional, efectivamente utilizó estos argumentos jurídicos para reformar mediante la resolución 501, quitándole al fondo de pensiones y pasándole al fondo de salud para poder pagar a los prestadores. E incluso muchas de las obligaciones, como es el seguro campesino, el seguro para las empleadas domésticas y las ayudantes del hogar, etcétera, todo eso es obligación del Estado. Las catastróficas, las menores de 18 años. El seguro de salud antes utilizaba 900 millones al año en la atención de sus hospitales. Por la pandemia ha subido a 1.200 al año, es decir, 100 millones mensuales. Por lo tanto, lo que dice el representante de los empleadores queda muy por debajo de la real necesidad del seguro de salud. Entonces, hay que hacerle un problema de la sociedad ecuatoriana que tiene que ser discutida en los ámbitos que corresponda, especialmente en la legislatura. Y tú, Patricio, al haber sido varias ocasiones diputado, creo yo que es conveniente tu voz orientadora en la Asamblea Nacional para que se tomen decisiones, porque si no, el Seguro Social se encamina a una iliquidez, y no quisiera decir que vaya a haber problemas en pagar pensiones o la atención médica, que ya está este rato prendiendo un semáforo rojo de peligro. La situación del Seguro Social ecuatoriano hace relación a las fibras más sensibles de la sociedad ecuatoriana. El IES no puede quebrar, no debe quebrar. Es por eso que yo aspiro, Fernando, a que se dé un amplio diálogo, urgente diálogo nacional con el gobierno, el sector legislativo, afiliados, jubilados, que son los verdaderamente dueños de la institución, para buscar una salida. ¿Qué piensas tú en torno a esas voces que hablan sobre la posibilidad de una privatización? El arquitecto Sixto Durán Ballén, al final de su mandato, hizo una consulta popular que la perdió porque se había deteriorado su capital político por el tema de Flores y Miel, por el tema de su yerno y una serie de situaciones que sucedieron al final de ese gobierno. Perdió esa consulta. Por lo tanto, en el Ecuador quedó prohibido la privatización, que podría reverse con otra consulta, como dicen ustedes los abogados, como se hace, se deshace. Y eso sería muy difícil que el pueblo ecuatoriano autorice. Como tú dijiste anteriormente de manera adecuada, el modelo chileno está regresando al modelo ecuatoriano, es decir, la estatización de la seguridad social, como lo hace Japón, y cubre el 100% de los riesgos. Y por lo tanto, las AFP privadas lo único que hicieron es incrementar las utilidades del sistema financiero chileno, dejando el nivel de pensiones en cifras pequeñas para el trabajador chileno, que acaba de suceder este levantamiento terrible de hace pocos meses y que está este rato tratando de cambiar con una constitución que, según la información que viene, tampoco va a ser la solución para este tema tan delicado. Es decir, que esas voces que dicen que todo esto se está diciendo por privatizar el seguro social están equivocados del medio a la mitad. En el Ecuador no se puede privatizar la seguridad social por mandato del pueblo ecuatoriano y por constar en la Constitución. Totalmente de acuerdo. Ha sido un privilegio para el programa Poder Ciudadano
contar con la voz autorizada del economista Fernando Mosquera Cortés, a quien agradezco por su cordial asistencia a este programa de opinión. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.